Hola a todos. Bienvenidos al podcast Manuel Zapata Olivella en Perspectiva, un podcast del Instituto Distrital de las Artes y Dartes y la Cámara Colombiana del Libro, en conmemoración del centenario del nacimiento del médico, escritor, bailarín y antropólogo afrocolombiano Manuel Zapata Olivella. En nuestro episodio número 2 hablaremos de la filosofía Muntu o Bantú, llamada también como filosofía de la libertad, forma de pensamiento que resaltara a Zapata Olivella como la más antigua. Incorpora elementos de otros pueblos africanos y de fuera del continente, lo que la hace ecuménica en el sentido más humano. Es decir, tiene validez más allá de los credos religiosos o políticos que resaltara en su novela Changó el Gran Putas y La Rebelión de los Genes, el mestizaje americano en la sociedad futura. Nuestro invitado en este episodio es una autoridad en el estudio y difusión del pensamiento y la obra del maestro Manuel Zapata Olivella, destacando su influencia en los movimientos sociales afrodiaspóricos, la literatura, el arte y la interculturalidad. Nos acompaña el profesor William Mina Aragón, nacido en Villarrica, Cauca. Es licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle y PhD en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca y ha escrito para revistas como Palabra, Crítica, Claves de la Razón Práctica y African American Review. Igualmente ha sido docente de las universidades del Valle, Libre y del Pacífico. En la actualidad, es coordinador del proyecto editorial Biblioteca Afrocolombiana de las Ciencias Sociales. Es autor de libros como Historia, Política, Sociedad, de 1997, Poesía y Filosofía Política, de 1999, El Pensamiento Afro, más allá de Oriente y Occidente, de 2003, Manuel Zapata Olivella, un humanista afrodiaspórico, de 2014, Las gestas del Afro por la Libertad, entre otros. Profesor William, bienvenido. Es un placer saludarles. Mi nombre es William Mina Aragón, profesor de la Universidad del Cauca. Me defino como investigador de la afrodiáspora y pertenezco a un grupo de investigaciones que se llama GIAPRI de la Universidad del Cauca. Maestro, ¿qué se entiende por pensamiento o filosofía Muntu? Para ello, voy a leer una cita de Manuel Zapata Olivella en Changó, otra en La Rebelión de los Genes, y finalizo con un poema de la poetisa Dina Achanti que se llama Semillas del Muntu. En la página 179 de Changó, Manuel Zapata Olivella dice lo siguiente: mientras permanecemos fondeados en la bahía, el difunto Domingo Falupo me visita todas las noches y sentándose a mi lado no cesa de preguntarme: abuelo Gafuá, ¿cuál es el destino del Muntu en su nueva casa? Que los vivos y difuntos no tengan paz mientras haya una sombra de cadena sobre sus cuerpos. En La Rebelión de los Genes, un libro ensayístico de Manuel Zapata Olivella, el último capítulo se llama Muntu, una filosofía africana para salvar el mundo, página 359. Antes de definirla, quisiéramos resaltar que la filosofía del Muntu en su esencia no se inspira en un propósito sagrado o moralista, sino en la valoración de unos códigos de comportamiento para asegurar la persistencia de la vida y la sociedad. Diríamos que recoge la primera experiencia de la humanidad para subir en la tierra
cualquiera que sea el grupo humano, la sociedad o su religión. Muy bien, con esas dos citas quiero indicar que el concepto Muntu tiene una amplia experiencia que se remota a la cosmovisión original, primigenia, de lo que las culturas tradicionales de la afrodiáspora pensaban del mundo, de la vida, de la realidad, de la naturaleza, de todo cuanto existe, en algo que yo le llamaría una ontología y una cosmogonía del ser, de la totalidad, de todo cuanto existe. Pero volveremos sobre ello. La filosofía del Muntu, que todas las culturas tienen una filosofía, y esa primera aproximación para saber el origen, el principio de todo cuanto es, de todo cuanto existe, de saber su principio y fundamento, se remite siempre a un origen primigenio, en el tiempo, en el pasado, primordial, desde donde el cual todas las cosas son y serán, el principio fundamento. Los griegos a ellos le llamaban el arjé, el principio, fundamento, la esencia. ¿Cómo empezaron las cosas? ¿Qué fue lo primero que existió? ¿De qué están constituidas? ¿Y cómo fueron posibles que aparecieran la vida, el hombre, el universo? Filosofía del Muntu lo que significa es eso. Un pensamiento holístico, un pensamiento cósmico del hombre articulado a toda la creación. Pero así como hay una filosofía oriental en el cual se reivindica el Tao, ¿vale? El principio, desde dos categorías, ¿no? Los chinos le llamaban el yin y el yang, ¿vale? Con filósofos como Confucio, Lao Tse, y todo se plasmó en un gran libro que recoge todas las tradiciones orientales de la China, el libro de las mutaciones, el I Ching, por favor, un libro escrito, impreso. Los hinduistas también tenían su filosofía, los budistas han tenido su filosofía. Hubo una filosofía indígena en el cual el hombre siempre se vinculó con la naturaleza, la Pachamama, la tierra como padre, la tierra como madre, ¿vale? Las culturas indígenas no necesitaban escribir libros como los griegos, ¿vale? Como los europeos, para tener una concepción del mundo, de la vida y de la realidad. Desde esa perspectiva, todas las culturas y los pueblos indígenas han tenido una filosofía como una actitud de enfrentarse a lo real, de interpretarlo, no con libros, ¿no? Sino que era una cuestión vital, existencial. La filosofía se convierte en una ética de vida, en una conducta, ¿vale? En un estilo de enfrentarse al mundo. En las culturas musulmanas también han tenido su filosofía, libros sagrados como el Corán, a través del cual se interpreta el sentido divino de todo cuanto existe, de aquello que le llamamos lo real, ¿no? Siempre con un principio, fundamento en un ser superior, ¿vale? Dios le llaman ellos. Las culturas africanas no fueron opuestas a esa concepción del mundo, a esa concepción filosófica de la vida, ¿no? Así como en Occidente, cuando estábamos en los colegios, nos hablaron de toda esa cantidad de filósofos, desde Tales de Mileto, Heráclito, Aristóteles, Platón, Plotino. En África, la filosofía se expresó de manera oral, y esa oralidad para explicar el mundo, el porqué de las cosas, surgió como dichos, como cantos, como cuentos, desde una perspectiva que le podríamos llamar el Muntu artístico, el Muntu musical, el Muntu religión. Entendemos entonces ahora el Muntu desde una concepción
también holística desde la perspectiva de los pueblos africanos. E hice la anterior alusión porque se consideraban de que los pueblos de raigambre y raíz africana no habían tenido filosofía. Es un error imperdonable, ¿no? Entonces no es una filosofía de escribir libros, de volúmenes, de obras completas, sino las concesiones africanas y las tradiciones indígenas, así como los pueblos emergentes, que nunca salvajes, que no negros, que no bárbaros, que no salvajes, elaboraron un pensamiento psíquico, racial, intelectual, pero también desarrollaron un pensamiento mítico, un pensamiento mágico. Y en toda esa frontera se desarrolla su filosofía del Muntú, entendido como el principio espiritual que une al hombre desde su alma, desde su espíritu, a toda la creación e intenta resolver esos problemas de la vida práctica. De modo de que el filósofo en África puede estar en una comunidad, en una aldea, en una tribu. Es un griot, pero ese filósofo es una biblioteca andante, porque sabe algo de medicina, sabe algo de las culturas tradicionales, él es astrónomo, él es médico, él es político, guía a su comunidad, ¿vale? Guía a su aldea, es un guía espiritual, ¿vale? Y al mismo tiempo le transmites a las nuevas generaciones de su comunidad toda su cosmogonía, todo su pasado. Por eso hago alusión a la palabra griot, a una memoria ancestral, a una memoria tradicional. En los desarrollos que hacen autores como Manuel Zapata Olivella, desde la terminología del Muntú, él la aprendió leyendo a un clásico alemán, Johann Jackheim, que escribió el libro Muntú, las culturas de la negritud, y los textos que él había leído del padre belga Placide Stempel, que estuvo en África, en Congo, ¿no? E investigó las filosofías, las culturas, las tradiciones de muchos pueblos, ¿no? Que insisto nuevamente con lemas, frases y dichos para establecer la búsqueda de la verdad, de lo verdadero y el conocimiento. Esa es la filosofía, y la filosofía siempre ha buscado eso, ¿no? Conocer la quinta esencia y las causas. Entonces, desde mi perspectiva, reinterpretando hoy el concepto Muntú, diría que es creatividad, la articulación de este concepto de los antiguos pueblos bantúes, si lo pudiéramos traducir al castellano, es la articulación del hombre con toda la creación. De modo de que ya en las concesiones africanas y en las interpretaciones que hace alguien como Manuel Zapata Olivella en su novela Changó o en el libro La rebelión de los genes, es ver la creatividad de eso que le podemos llamar el hombre de la africanía, de la afrodiáspora, aportándole a la humanidad en muchísimos frentes creadores. Y uno de ellos sería el antropológico, entendido como el legado cultural que todos esos pueblos de africanía han transmitido en las Américas, desde eso que le podríamos llamar la diversidad cultural, ¿no? Que son las músicas, ¿vale? Que son las tradiciones religiosas en Brasil, en Cuba, en Jamaica, desde algo que le podemos llamar todo lo que hizo Bob Marley, que se llama el reggae. Esa música luego inunda Estados Unidos, el blues, los jazz, los espirituales. Esa música en Brasil se plasma en formas de ritmo, como la capoeira, por ejemplo, ¿vale? Y si mencionamos las tradiciones religiosas, haría alusión a ese intento de convertir las religiones africanas, vitalistas, animistas, en religiones por la libertad, porque la fuerza de los ancestros, de los orichas, de los antepasados, siempre guiaron a los africanos en sus luchas por la libertad, en todo lo que se llamó el movimiento cimarrón, en todo lo que se llamó el movimiento palenquero, ¿no? Entonces ya tenemos la música creando el tambor, que es el instrumento que le podemos llamar más democrático, que es
el que significaba el sintonizarse con los orishas, con los ancestros y con los antepasados. Ellos inspiraban a los vivos en sus luchas por la libertad. Religiones de liberación, no de esclavitud desde la perspectiva africana. Entonces, Muntu, si yo la menciono desde el campo religioso, si la menciono desde el campo musical, hace alusión siempre a eso, a creatividad, ¿no? Que no vino un negro bárbaro salvaje, como dijo el colonizador, sino un hombre con capacidad creadora, con capacidad imaginativa. Y en medio de todo ese ambiente tan adverso, tan perverso, impuesto por todo el régimen de esclavización, el africano pudo crear e inventar. Pero lo más importante del pensamiento Muntu se podía plasmar en aquello que le podríamos llamar una filosofía de la libertad. Y ese es, a mi entender, el concepto definitivo y central de la palabra Muntu en las Américas. Un proyecto de autonomía, un proyecto de ciudadanía, un proyecto de la libertad que lo podemos plasmar en todas las luchas que el movimiento cimarrón hizo desde tiempos de Benco Biojó, que luego se plasmó al Brasil con Gunga Zumbi, que luego volvió a Panamá con Bayano, que luego se fue a Venezuela, luego a Ecuador, con cada uno de esos grandes líderes intelectuales, gestores de los procesos de libertad y autonomía. Recorrió Haití con Bulman, con Macandal, con Petión, con Padilla, ¿vale? Con Piar, aquí en Colombia, y con cada uno de los líderes, lideresas e intelectuales del movimiento afro en Colombia, en el Caribe, en América Latina, que hoy están luchando por defender su dignidad, su integridad, como hombres, como mujeres, como luchadores, que están buscando una ciudadanía y un real reconocimiento en esta nación diversa, plural, como lo es Colombia, en medio de todas las adversidades, en medio de todos los prejuicios, en medio de todos los clichés. Reivindicarnos por ser autónomos, creadores, por ser individuos que hemos aportado a Colombia todo un legado de creatividad, de imaginación. En eso yo sintetizaría lo que significa el Muntu como filosofía, como conjunción y como visión del mundo, que aunque es una palabra bantú de las tradiciones africanas, tiene hoy un raigambre y una efectividad en esta vida diaria y en esta vida cotidiana. En este poema de la poetisa Dina Ashanti Orozco se plasma el destino, la semilla del Muntu en las Américas y en la afrodiáspora. A mi ventana se asoma a Bellamí el pavo real y me dice: el destino está entretejido por la madeja del tiempo. Estamos emparentados con los 7 elementos: cielo nuestro abrigo, aire nuestro pensamiento, agua nuestra sangre, fuego nuestra savia, tierra nuestra raíz, fauna nuestras venas, flora nuestros sueños. Y no olvides, Dina, que anudamos la voz del corazón a las constelaciones. A mi puerta toca Acuaro, la codorniz, y me dice: hacemos parte de una familia astrológica, vegetal, animal y buena, y estamos hermanados con los volcanes y las piedras. Acompasamos nuestro alimento con la corriente de los pájaros y el viento. Respiramos en cada poro del alma lo que los árboles exhalan, entrelazados su fuerza y su intuición en continua ida y vuelta, en continua llegada y partida, en continuo fluir recíproco. Y no olvides, Dina, que somos nudos forjados desde el inicio del círculo. A mi cocina orgea Eyelé, la paloma, y me dice: y así como el útero cósmico, llevamos dentro un filamento de órbitas planetarias, frecuencias de partículas y energías atómicas. Somos continente y contenido, somos células, neuronas, hormonas, somos alquimia, medicina y curación, somos naturaleza infinita, somos pasajeros del viaje, firmamento que camina y la conciencia de nuestro cuerpo.
está dividido por el horizonte. Expresamos el día y la noche, la luna y el sol con su ciclo y reflejo. Y no olvides, Dina, nuestro origen es terrestre, nuestro destino es celestial. Y yo agregaría fraternidad, hermandad. No somos el centro de la creación, sino que somos solo la parte pensante. Somos hermanos de las estrellas, pero también de los vegetales, de los animales, de los minerales, de todo cuanto existe a nuestra alrededor, como una gran familia cósmica. Ese es el mito. Muchas gracias, profesor, por sus palabras y por sus valiosos aportes en este episodio. Manuel Zapata Olivella, en Perspectiva, es un podcast del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, Subdirección de las Artes, Grupos Étnicos, y cuenta con el apoyo en la preproducción y postproducción de la Oficina de Asesoría de Comunicaciones y Gerencia de Literatura del IDARTES, Cámara Colombiana del Libro, TIG Producciones, y en la locución quien les habla, Mauricio Barajas. Gracias por compartir los episodios de la colección para que cada vez más personas conozcan los aportes del trabajo del denominado Decano de la Literatura Negra en Colombia.